Bien, muy buenos días. De nuevo, una vez más, mis distinguidos estudiantes, futuros profesionales y cientistas capaces de dar a la humanidad la reserva y mucho más. Marx decía que la responsabilidad del ser humano está dividida en dos partes, que una es la transformación de la naturaleza, el ejercicio de la transformación de la naturaleza en la conformidad de la vida de los seres humanos. Y en segundo lugar, la transformación de las reglas, normas y leyes sociales en el equilibrio y estabilidad del hombre como ser social. Marx decía que si en la sociedad está corrompida, pues la familia estará corrompida también. ¿Qué estamos utilizando? La lengua. ¿Qué estamos utilizando? La lengua como producto. Entonces, si la lengua es un producto, es porque tuvo un proceso. Los procesos que se dan para que se efectúe la lengua, de la cual hemos hablado tanto, están relacionadas con el pensamiento. Es decir, el pensamiento es la base original de que se produzcan las ideas para en su actitud, forma, la formación de los juicios y posteriormente la capacidad de expresarlo mediante una lengua. De esa manera, los lingüistas han entendido que el pensamiento tiene dos niveles generales, que se llama pensamiento convergente y pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento convergente? La cantidad de ideas, la lluvia de ideas, la cohesión de lluvia de ideas que permiten la formación lógica de un pensamiento. No se hace eso si no hay una lengua en la cual el sujeto pueda expresar esa concatenación equilibrada y lógica de las ideas. Se llama pensamiento convergente. ¿Cómo diríamos eso en lengua? Si tú dices casa, convergen techo, pared, habitación, sala, habitaciones, ventanas, puerta y cocina. Hay una convergencia de conceptos que forma la palabra casa. Si tú dices hombre, en términos físicos, piensa en cabeza, tronco, extremidades y la formación propia de la masculinidad y todo lo que lleva. Si tú dices mar, ese concepto, pues piensa en playa, en arena, en aguas, en pescados, mariscos. Es decir, ¿qué es la convergencia? La capacidad que tiene el hombre de poder agrupar las diferentes características que reúnen una entidad, un fenómeno, una condición, y lo hace mediante el uso del pensamiento que conforma la base del lenguaje y que posteriormente va a convertirse en lengua. Si tú dices revolución, no hay nada que pueda dividir una revolución. Hay una convergencia de disparos, soldados, sangre, muertos, gritos, disparos, fuego, enfermeras. Es una convergencia del pensamiento. Y ese pensamiento se llama pensamiento convergente. Y ese pensamiento convergente es la base de la formación de los conceptos y las ideas en la lengua. Por lo tanto, si la lengua es un producto, es porque hubo un pensamiento convergente obligatorio que pueda lógicamente expresar los conceptos e ideas, sean reales, imaginarios o irreales, de que se vale el hombre. Si dices Dios, exista o no exista, pues hay una serie de estructuras en el pensamiento que le dan la sensibilidad del sentimiento, la probabilidad de la existencia mental de ese ser, ente,
no material que se llama Dios. El amor, la esperanza, las calles, las ciudades, los continentes, los lagos, las lagunas, son pensamientos convergentes. Ahora, la segunda gran etapa de la formación general del pensamiento se llama pensamiento divergente. Es como si habláramos en física de la acción centrífuga y centrípeta. Pues la acción centrífuga van a converger todos los puntos de la acción hacia un punto hacia adentro. Y centrípeta los puntos van a estar fuera del centro. Entonces sucede lo mismo en psicología y en psicolingüística y en lingüística. En el pensamiento divergente, entonces ahora las partes de un todo no componen el todo. Entonces sus componentes por separado van a ser analizados en la lengua. Es decir, el pensamiento divergente. En el pensamiento convergente, el pueblo votó por Luis Abinader. En el pensamiento divergente, otros trataron, como Gonzalo y demás, pero no llegaron al poder. Por lo tanto, hay una divergencia entre el pensamiento, el poder, la actitud, la motivación y el voto. O sea, hay todo esto es la base, quizá me estoy elevando un poco el material, pero es la base de que luego las lenguas estén formadas por estructuras en las que se van a expresar estos tipos de pensamientos. ¿Qué es lo que hay que cuidar de una ciudad? No es la lengua, es el pensamiento de la formación de esa ciudad. Tienen que estar cuidadas por la política, la religión, la familia, la sociedad, porque la convergencia va a dar sociedades estables como Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, o puede dar sociedades divergentes como Haití, Santo Domingo y ciudades de África, donde no se sabe para dónde tú vas, ni lo que vas a hacer, ni cuando terminas con qué puedes contar, y aún con la vejez. Eso se llama pensamiento divergente. No hay nada organizado y estamos como los árboles que se lo lleva el viento en un ventarrón, así como lo están oyendo. Quiere decir que esta parte lógico-filosófica de mirar la lengua tiene mucha importancia, porque si la expresión lingüística mediante el habla, usando la lengua, es una conducta material del sujeto, tenemos que cuidar dónde está la base. ¿Cuál es la fuente de esa lengua? El pensamiento. El pensamiento. Visto de manera general, porque el pensamiento se divide luego en diferentes tipos dependiendo de la conducta del sujeto. En definitiva, el pensamiento convergente y el divergente son las bases de la expresión lingüística. ¿Qué es una expresión lingüística? La capacidad que tiene el sujeto de expresar lo que piensa y lo que siente ante una motivación determinada, impulsado por una necesidad individual o general en la que el sujeto está obligatoriamente inmerso. Porque como decía Aristóteles, nadie es un ser aislado. Decía Aristóteles, quien sea incapaz de vivir en sociedad porque se estime autosuficiente, debe ser un dios o una bestia. Es decir, los seres humanos necesitamos convergentemente estar unidos porque formamos una sociedad. La sociedad de los seres humanos, más que de los seres vivos. Visto de esta manera, este pensamiento convergente o divergente, ya en la sociedad, la expresión de esa sensación y de esos sentimientos y pensamientos que tienen dos características fundamentales. Dámaso Alonso, en su obra Gramática Castellana, expresa que existe la corrección y existe la propiedad. O sea que lo que uno va a decir está sujeto a dos características o valores lingüísticos. La taxonomía aristotélica, que estudia los valores también lingüísticos, estudia qué piensa, cómo lo piensa y de qué forma lo dice. Entonces, hay una parte o característica de la lengua que se llama propiedad.
y hay otra que se llama corrección. ¿Qué es la propiedad? Esto es muy interesante. Es la capacidad que tiene el sujeto de manera inmanente e internalizada de poder ubicar lógicamente los pensamientos para que tengan justamente propiedad, para que tengan asidero, para que tengan lugar correcto, para que tengan lugar dentro de lo que está diciendo. Por lo tanto, la propiedad es propia del conocimiento. Ya decía un lingüista en una ocasión, Ludwig Wittgenstein, que de lo que usted no sabe es mejor callarse. Ludwig Wittgenstein, que de lo que usted no sabe es mejor callarse. Y ya el público proverbialmente ha dicho que la lengua es el castigo del cuerpo. Es decir, que de lo que usted dice sucederán muchas cosas, porque hay una característica que tiene la lengua que se llama la propiedad. Por eso hay sociedades que hablan y hablan y hablan, como la nuestra. Aquí cualquier persona te receta como si fuera médico y te indica medidas de ingeniería como si fuera ingeniero, porque quiere hacer cosas, pero no tiene la propiedad. La propiedad la da el pensamiento y la da el conocimiento. Y como decía Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, de lo que usted no sabe, lo mejor es callarse. Y la obra se llama Las Palabras. En otro orden, la otra característica es la corrección. En la corrección estamos hablando de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso hablábamos de pensamiento convergente y de pensamiento divergente. En la corrección es el sinnúmero de reglas y normas de que se vale una lengua para ser bien expresada. Ya hablamos de la ortología, que estudia en la correcta pronunciación, y de la ortografía, que encarna la correcta escritura de una lengua. ¿Cuál es el valor taxonómico de lo que estamos diciendo? La corrección. Entonces, hay personas que pueden hablar correctamente la lengua, la conocen, pero puede hablar sin propiedad, porque usted no conoce la historia o no conoce la política y usted opina sobre historia sin política, sin ser historiador o sin ser político, más domina la lengua correctamente, pero no la propiedad. Otros, en cambio, tienen la propiedad de conocer los fundamentos teóricos, cognitivos de lo que están tratando, pero no conocen la lengua bien. Entonces, hablan con propiedad, pero sin corrección. Sin corrección. Le pasa a un sinnúmero de profesionales. Aterrizando en lo que estamos diciendo, entonces, la lengua como producto viene determinado por una jerarquía organizada, una pirámide lingüística, que ya hablamos de el fonema o sonido, hablamos de la sílaba, hablamos de la letra, hablamos del monema, hablamos de la palabra, hablamos de la frase, hablamos de la proposición. Dijimos algo sobre la oración y no hemos dicho nada sobre el párrafo y mucho menos sobre el discurso. Son los pasos de la jerarquía lingüística desde el punto de vista de la estructura de Ferdinand de Saussure, padre del estructuralismo lingüístico, 1916. Quiere decir que cuando hablamos usamos sonidos, fonemas, unimos los sonidos, sílaba, juntamos las sílabas, monema, usamos varios monemas, o uno o varios, palabras, juntamos las palabras, la frase, unimos frase, proposición, unimos proposiciones o expresiones individuales o colectivas, la oración, unimos la oración u oraciones, el párrafo, y junto al párrafo está el enunciado y está la cláusula, y finalmente aparece el discurso como la macrounidad suprasegmental en que el sujeto puede expresarse. Cuando un sujeto como Leonel Fernández, Joaquín Balaguer, Juan Bosch,
tocan un tema, es una unidad suprasegmental. Es decir, el segmento no es un discurso, es un supradiscurso que tiene una serie de características propias de convencer sobre lo que están diciendo y expresando a ellos y a la humanidad. Se llama el discurso, pero visto de manera lingüística, suprasegmental. Ahora, los discursos se clasifican en 10, de los cuales no hablaremos en este momento. Ya llegará el momento en que hablaremos sobre el discurso. Entonces, vamos a tocar de esa jerarquía lingüística una que nos tocó, la número 8, que se llama la oración. Del punto de vista filológico, la oración es un término que viene del latín oratio, oraciones, que quiere decir expresión con sentido, una expresión con sentido. Las oraciones se dividen en el marco de la lingüística en dos: las oraciones espirituales y las oraciones materiales, porque la lengua es una materia en su elemento más íntimo, mediante el habla y mediante los sonidos. Quiere decir que la oración religiosa, que tiende hacia lo espiritual, a las necesidades que tiene el espíritu de sus expresiones sentimentales y emocionales, o algo importante que ustedes no saben, que el hombre es un ser huérfano en el planeta. La orfandad del hombre es lo que le ha permitido crear una serie de condiciones para sobrevivir, entre ellas, con el perdón de los religiosos, entre ellas la idea o concepto de Dios, entre los cuales estoy yo, que soy un ferviente creyente de Dios. Posteriormente inventa la religión, que ya es otra cosa, religio. Quiere decir que en esa orfandad emocional se crea la oración espiritual, la oración metafísica, que es el contacto emocional del pensamiento y sentimiento del hombre con lo desconocido. Es lo que llamas oración metafísica. Ahora, la oración física es la oración lingüística, que es la que nos atañe, la que nos toca. La oración lingüística, repetimos, oratio, oraciones, contei, oratio, oraciones, del latín, significa la expresión lingüística con sentido. Los lingüistas, al pasar el tiempo, la han definido de una manera muy linda, que dicen que la oración es la mínima unidad de la lengua con sentido completo e independencia sintáctica. Ya hablamos una vez lo que es sentido completo. Aquella mujer trajo todos los libros ayer a la biblioteca de la universidad. Allá hay un sentido completo: mujer, libro, universidad. E independencia sintáctica, ya dijimos una vez, que quiere decir que no importa donde la oración esté colocada en el párrafo, puede estar al principio, en el medio o en el final. La mujer trajo los libros a la biblioteca de la universidad ayer. Eso puede estar arriba, puede estar en el centro y puede estar al final de lo que yo quiero decir. Eso se llama posición de la idea principal, de la oración principal de un párrafo. Por tanto, la definición está correcta. Mínima unidad de la lengua, dotada de sentido completo e independencia sintáctica, porque no depende de nadie para ser colocada en la expresión discursiva o en el párrafo. Entonces, visto de esta manera, la oración lingüística ha sido bien estudiada por los estudiosos y han concretado 3 grandes lugares para definir la oración. Una se llama definición sintáctica, otra se llama definición morfológica y otra se llama definición semántica. Óyeme bien, ¿qué es la oración? Depende de cómo tú me la preguntas. Si es definición morfológica, es una cosa. Si es definición semántica, es otra cosa. Y si es definición sintáctica, es otra cosa. Definición morfológica: la oración consta de 2 cuerpos o estructuras, o de un cuerpo. Entonces,
Generalmente, estructuralmente, la oración está formada de sujeto y predicado. Y el predicado, su elemento más importante es el verbo. ¿Qué definición es? Estructural de la oración. Ahora, definición semántica. La oración tiene un encadenamiento de conceptos e ideas que están detrás de las palabras que se utilizan. Es decir, esa es la semántica de la oración. Ejemplo, el niño trajo los libros ayer a la casa. ¿Qué pasa por tu mente? Niño, traer, libros, casa y ayer. Pues semánticamente hablando, los significados se reunieron para hacer esa oración. No estructuralmente, sino semánticamente. Estructuralmente, sujeto y predicado es otra cosa. Semánticamente, cada concepto tiene una concatenación de ideas que nos dan un pensamiento. Volvemos al pensamiento, al pensamiento, es decir, convergente. Pensamiento convergente. Llevo casa, libro, un niño ayer. No hay convergencia. La convergencia tiene que estar. El niño trajo los libros ayer a la casa. Convergencia conceptual. Y eso se llama una definición semántica. Y una definición sintáctica es que la oración tiene un oficio. Y ese oficio de la oración es la base principal del párrafo en el concepto o exposición temática que el sujeto desea expresar. Así es que Luis Abinader es presidente de la República Dominicana. ¿Sí? Ahora vamos sintácticamente a colocar en un párrafo por qué se ha dicho eso. Entonces, la oración, vamos a comenzar con la definición estructural. Si la oración está formada por estructura, esto quiere decir que hay formas que la componen. Entonces los estudiosos la han dividido de manera más general en oraciones unimembres y oraciones bimembres. Una oración unimembre tiene que entender que hay una concatenación entre lo que pensamos y lo que decimos. A veces lo que decimos es una sola palabra, pero pensamos 1000. Oración unimembre son aquellas que solo tienen un miembro. En este caso carecen de sujeto, pero tienen todo un factor expositivo en lo que se dice. ¡Corre! Un miembro. Pienso, él o ella corre. Pienso, él o ella corre porque hay un perro que está detrás de ti ladrándote. ¡Ah! El pensamiento ahora está completo. Pero cuando digo corre, es toda una oración, pero unimembre, porque toda la parte que le falta a la oración está en el pensamiento. ¡Vaya! Tu hijo se encontró un maletín lleno de dinero. Tu hijo se encontró un maletín lleno de dinero. Fue la frase que pensó, pero dijo, vaya, corre, auxilio, socorro. Es decir, ¿qué? ¿Cómo? Un miembro. Las oraciones bimembres, como su nombre lo indica, tienen dos miembros. Esos miembros son el sujeto y el predicado. Hemos dicho lo que es sujeto y cómo se ha dividido, y hemos dicho lo que es predicado y cómo está dividido. Hemos hablado del sujeto omitido tácito o elíptico, sujeto presente, sujeto colectivo, sujeto individual, sujeto dividido, y el predicado, que es lo que se dice que ha realizado el sujeto, se divide en nominal y verbal, y hemos dicho que el predicado nominal está formado por verbos ser, estar, parecer o lucir. No son verbos son verbos de esencia y no de movimiento. Y los verbos de movimiento que reclaman el predicado verbal, entonces ahora entramos en otra clasificación de las oraciones. ¿Cómo se clasifican estructuralmente también las oraciones? Por el tipo de acción.
Ya dijimos estructura, unimembre y bimembre. Dijimos bimembre, sujeto y predicado. En el predicado aparece el verbo. Ahora el verbo la clasifica en 6. ¿Cuáles son? Oraciones transitivas, oraciones intransitivas, oraciones recíprocas, oraciones reflexivas o pronominales, oraciones frecuentativas, oraciones incoactivas. Es decir, oraciones transitivas son aquellas cuyo verbo permite que la acción recaiga sobre un complemento de objeto directo. La mujer lava los platos. ¿Qué es lo que lava la mujer? Los platos. Oración intransitiva es cuando el verbo es intransitivo, que quiere decir que la acción no pasa a un complemento de objeto directo, sino que recae sobre el mismo sujeto que lo ejecuta. Así dice, el perro corre en el patio. ¿Hacia dónde recae la acción de correr? No me diga que a patio, es el perro. Pero eso es intransitiva, porque se queda en el sujeto que efectúa la acción. Oraciones pronominales o reflexivas son aquellas que llevan las partículas pronominales mete, se, nos o se, lo, los, la, las, le, les. Si yo me callo, tú te miras, él se va. Son verbos pronominales cuya acción podría ser transitiva o intransitiva, dependiendo de cuál sea la acción. Le llaman pronominales o reflexivas, cuando llevan un verbo pronominal o reflexivo. Esto está claro. Las oraciones recíprocas son oraciones pronominales en que la acción se reparte, en que la acción se ubica en dos personas, entre dos personas. Ellos se miran. Número uno es pronominal, pero número dos es recíproca, porque él la mira a ella y ella lo mira a él. Luego es pronominal y es recíproca. Mi madre y mi padre se pelean todas las tardes detrás de la cocina para que no sea visto por los hijos, los nietos y los tataranietos. Quiere decir que se pelean, es pronominal, pero es recíproca, porque tanto ella le dice inmundicias a él, como él le contesta con algunas palabras dulces y cariñosas a ella. Recíproca. Y la oración será frecuentativa cuando la acción del verbo resulta ser muy repetitiva. Gotear, serruchar, martillar. Incoactiva hemos dicho cuando el verbo indica una acción que solo empieza. Ejemplo, las que se refieren a plantas o terminan, o se refieren a acciones del día, amanecer, atardecer. Ya hablamos de esto, pero hay que repetirlo en esta ocasión. Anochecer y demás. Las incoactivas. Quiere decir que hemos hecho dos clasificaciones. La primera por la estructura general y la segunda por el tipo de verbo. Ahora bien, las oraciones también se clasifican atendiendo a si la acción del verbo la ejecuta el sujeto o si la acción del verbo es recibida por el sujeto. Y entonces se clasifican en oraciones activas y oraciones pasivas. Una oración activa, el sujeto ejecuta la acción. El niño lee el libro en el malecón. El niño lee el libro en el malecón. Activa, el sujeto ejecuta la acción. Pasiva, el libro es leído por el niño en el malecón. El libro es leído por el niño, entonces es pasiva. Por lo tanto, también se clasifican en activa y pasiva, dependiendo si el sujeto ejecuta o recibe la acción. O sea, eso está bien claro. Pero ¿qué pasa? Que también los lingüistas han medido la intención. ¿Cuál es la intención del sujeto cuando habla? Entonces, por la intención del sujeto y la forma de expresar esos pensamientos convergentes que hemos dicho, entonces las oraciones tienen otro tipo de clasificación. Oye bien,
midiendo la emoción y la psicología del que habla. Entonces, se llamarán enunciativa, afirmativa o negativa. Si el sujeto expresa su oración de manera simple y llana, afirmando o negando. Las clases no se han abierto en la universidad. ¿Qué es? Enunciativa negativa. Los estudiantes están deseosos de tomar clase de sus profesores. ¿Cómo es? Enunciativa afirmativa. Primera clasificación según la intención. El que está hablando soy yo. 2. Serán admirativa o exclamativa si le produce sorpresa. Qué linda mañana la de este sábado. Entre signo de exclamación quiere decir que es una oración exclamativa porque indica una impresión o sorpresa de la persona que habla. Número 3. Será interrogativa, directa o indirecta, si la persona que habla hace una pregunta directamente, cuestiona algo directamente, o si cuestiona de manera indirecta, mediante un artificio de algunas palabras que se colocan. Directamente pregunta al sujeto, ¿qué es la historia? ¿Cómo se llama usted? ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Son interrogativas directas. Interrogativa indirecta usa artificios qué, cómo, cuándo, cuáles. Ejemplo, yo no sé cómo decirte que te amo tanto. Yo no sé cómo decirte que te amo tanto. Oración directa. Yo te amo mucho. ¿Tú sabías que yo te amo mucho? Oración indirecta. Yo no sabía cómo decirte que te amo tanto. Eso era interrogativa indirecta. Yo no sé el por qué hay tanta basura en la capital. ¿Por qué hay tanta basura en la capital? Directa. Yo no sé el por qué hay tanta basura en la capital. Interrogativa indirecta. Y así cuáles, cuándo. Él no entiende cuándo pintaron la casa, el por qué pintaron la casa, cuándo pintaron la casa. O sea, son interrogativas indirectas. Así tenemos que si también usted expresa un deseo de ejecutar la acción, entonces entramos en las oraciones desiderativas, que pueden ser negativas, afirmativas, etcétera. Yo quiero que un amigo mío se vaya a Europa el año que viene. Yo quiero que un amigo... Es desiderativa, afirmativa. Yo no deseo volver más nunca a los Estados Unidos. ¿Cómo es? Desiderativa, negativa. Venga, facilito. Desiderativa, negativa. Hay una cuarta clasificación que se llama las optativas. Una oración es optativa cuando te pones en un callejón sin salida. Así usa las conjunciones O, U, E, I. Es decir, optativa. Tú entras a la clase inmediatamente o te vas a tu casa a dormir. Tiene una opción y por eso se llama optativa. Estos son los grandes comunicadores de la clase. U oyentes que se sentaron allá atrás, en el último asiento. Quiere decir que son optativas, una cosa o la otra. Pero si tú envías un mensaje de mandato, entonces son imperativas, que le llaman exhortativas. ¿Cómo se dividen los mandatos? Los mandatos se dividen en 3. Las imperativas se dividen en 3. Es decir, oye bien, estamos en la cuarta clasificación. Por su estructura, por el verbo, por la voz y por la actitud, el pensamiento del hablante. Entonces, en este caso,
tenemos las exhortativas o imperativas. La imperativa puede ser imperativa directa. Sálgase ahora mismo de esta aula. Sálgase ahora mismo de esta aula. Estoy exhortando imperativamente que se me salga de aquí de esta aula. Hay unas imperativas de cortesía. De cortesía. Pero eso indican mandato, ruego y petición. Por favor, sal de la clase. Es un mandato, pero no exhortativo, sino una petición. Por favor, sal de la clase. Ruego, mandato o petición. Petición, ten la amabilidad. Sal de la clase, sal de esta aula. Te estoy pidiendo que salga. Te estoy diciendo que salga. Y primeramente te estoy exhortando de manera firme que salga. Me parece que tú estás bastante edificado sobre las oraciones por la intención del hablante. Lo que pasa es que tienes que estudiar duro para llevarte eso a la profundidad del cerebro y fijarlo allá en el fenómeno que se llama insight de las células urticantes que tienen las neuronas del cerebro, meterla allá atrás. Y tú eres capaz de hacerlo mucho mejor que yo. Entonces, esa es otra clasificación de esta comunicación expresiva que se llaman las oraciones. Quiere decir que estuvimos conversando de la oración semánticamente, la oración sintácticamente y la oración morfológicamente. Ahora bien, la oración, además de esto, tiene otros aspectos en los que pueda ubicarse, concatenarse. Entonces, también la oración es dividida, ya completa, entera, en simples, compuestas y complejas. Una oración simple es la que consta de un solo verbo en el predicado. Mi mamá ama a sus hijos. ¿Cuántos verbos hay? Uno. Una oración compuesta tiene más de un verbo en su predicado. Mi mamá ama a sus hijos. Le sirve la comida a todos en la mesa. Y le arregla las camas todas las noches para que duerman profundamente. ¿Cuántos verbos hay? 4. Pero hay 3 oraciones. Mi mamá ama a sus hijos. Ama. Le prepara la comida a los muchachos. 2. Le arregla las sábanas en la cama para que duerman bien. Para que duerman bien es relativa. Pero, quiere decir, son oraciones compuestas. Porque están formadas por más de un verbo en su predicado. Ahora, las oraciones compuestas tienen su clasificación aparte. Las oraciones compuestas se dividen en coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Vamos con una oración yuxtapuesta. Una oración compuesta es yuxtapuesta cuando van una a continuación de la otra, que la primera se llama principal y la segunda se llama secundaria. Yuxtaposición quiere decir que van después y dependen de la primera. Es decir, mi padre compró una casa en Santo Domingo. Oración principal. Rehizo un jardín bello en el patio. Construyó en el techo un hermoso kiosco. La primera, la principal, la segunda o secundaria, pero están yuxtapuestas. La yuxtaposición es la continuación de oraciones secundarias a la principal. Es un tipo de oración compuesta, Ahora, oraciones coordinadas. Eso está muy sencillo. Son oraciones compuestas formadas por conjunciones, unidas por conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones de coordinación? I, ni, que, o, ya.
Y, ni, que, o, ya. Vamos a hacer una con qué. Mira, yo quiero que vengas, que cojas el libro, que estudie profundamente y que no me mires por esa ventana. ¿Cómo es la oración? Compuesta. ¿Tú quieres decir yuxtapuesta? Está correcto. ¿Y tú quieres decir que es de coordinación? Sí, porque utiliza una conjunción de coordinación que es que. ¿Ves que es una ciencia este asunto? Tú ves que esto es una ciencia, que esto no es un guineo pelándolo y comiéndomelo en el conde en la calle para que me metan preso. No, esto es una ciencia. O sea, tenemos la conjunción, las oraciones compuestas. Número 1, de juxtaposición. Número 2, de coordinación. Y número 3, de subordinación. Cuando una oración es compuesta subordinada, la palabra lo dice. Subordinación quiere decir que depende también de la principal, pero puede estar formada por estructuras, como que le llaman, que sirven para encadenar los conceptos que se quieren expresar. Ejemplo, no obstante, sin embargo, ya que, a fin de que, así dice la persona dice, ese muchacho salió a las 10 de la noche. Oración principal. Subordinación. No obstante haberle dicho que hay peligro. Punto y coma. Ya que mataron a un muchacho en la esquina. Coma. Todos se lo dijimos. Subordinación. Vemos ahí. De la oración principal. Es decir, una subordinación que en este caso utilizamos estructuras concatenantes, yuxtapuestas, conjuntivas. No obstante, ya que, a fin de qué, o adverbiales, estructuras también adverbiales. Mientras todo el mundo lo vio, ya que, ¿por qué junto a? Es decir, que las oraciones también se clasifican en simples, compuestas, y las compuestas se dividen en yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. ¿Cómo le llaman a las oraciones subordinadas, yuxtapuestas? Oraciones complejas. La complejidad viene por eso, por esa formación, esa transformación que lleva al individuo. A los políticos son número 1 y los sacerdotes en explicar un texto con el fin de convencer a los feligreses o con el fin de convencer al público con la yuxtaposición, la subordinación de estructura. Mira, esto es importante, que la lengua es la madre, la fuerza de la política. La lengua es la madre, la fuerza de la religión. Y la lengua es la madre de las matemáticas. Porque no puede haber matemática ni física sin una explicación propia usando la lengua que les toca utilizar. Ahora bien, tomando como referencia esa expresión de los pensamientos, mira qué interesante está esto, desde la propiedad y la corrección a la estructura oracional, y de la estructura oracional al discurso, y cómo la estructura oracional está formada. Entonces, las oraciones, dijimos, y, ni, que, o. Entonces, yo solamente puse un ejemplo de oraciones coordinadas, de conjunciones coordinantes, pero atiende. Entonces se clasifican en oraciones relativas, cuando lleva que, yo quiero que venga. ¿Es una oración compuesta? Sí. ¿Unida mediante qué? Mediante una conjunción relativa, conjuntiva, que es que yo quiero, se llama antecedente, vengas, consecuente. Oye bien, son dos oraciones en una. Ahora bien, también se llaman distributivas si la acción se reparte. Yo no quiero ni que vengas, ni que te presente esta casa, ni que me traiga los libros. Quiere decir que la oración va distribuyendo las acciones. Las oraciones también pueden ser temporales.
indican tiempo. Ya vino, ya me lo dijo. O sea, ya expresa un momento en que vino y lo hizo. O sea, ya vino, ya me lo dijo, ya le creí. Es decir, oraciones compuestas, formadas por conjunciones de coordinación. Entonces tenemos que también las temporales, también hay oraciones compuestas, concesivas, que usan las conjunciones pues y sí. Pues como te iba expresando, pues de esta manera llegaron los niños a su lugar. Concesiva. Una oración compuesta, condicional, va con la condición: si tú quieres venir a esta casa, si tú quieres que yo te dé el permiso de ver a mi hija, si tú quieres ser un hombre feliz, toma los libros, estudia profundamente y te voy a creer. Sí. Son oraciones compuestas condicionales. Aprende que esto está interesante. De esta manera podemos seguir distributivas, concesivas, relativas, condicionales, temporales, finales. Al fin pasó de curso, repitiendo 4 veces el cuarto de bachillerato. Es decir, que al fin, esta es una oración, al fin pasó el curso, ya que había repetido 4 veces el cuarto bachillerato. Quiere decir que es una oración, primero, compuesta, segundo, de coordinación, y tercero, final.